Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Miguel Peñarrocha. Continuamos con el curso de farmacología para enfermería. En este momento nos encontramos en la clase número 3 de la unidad 5, así que estamos avanzando mucho. Recordemos que son 5 unidades, 4 clases por unidad, es decir, que nos queda esta clase y la clase de la semana que viene. Con eso estaríamos dando finalización a nuestro curso que nos ha llevado estos 5 meses de arduo trabajo, donde día a día, bueno, he ido preparando las clases día a día hasta llegar a este momento, casi la finalización, falta muy poquito. Después nos quedan todo lo que es exámenes, sobre todo el examen final integrador, que con ese examen después, bueno, van a adquirir, a poder acceder al certificado de finalización del curso, de este curso, farmacología para enfermería, ¿sí? Por otro lado, bueno, ya vengo también haciendo la propaganda que se las he compartido de los futuros cursos que van a iniciar en agosto, también siempre pidiéndoles un poco de ayuda si pueden un poco difundirlo en el sentido de preguntarle a la gente si quieren hacer estos cursos, un poco como ayudando al Instituto MAP, ¿sí? Así que bueno, fármacos para la diabetes mellitus. Hoy es una clase que no es muy larga, pero bueno, sí es importante y sí vamos a ir desglosando algunas cuestiones. Como siempre, hablamos al principio de un poco de lo que son las distintas patologías a modo introductorio, de qué se trata esto de la diabetes mellitus, ¿no? Y bueno, de a poquito vamos avanzando y nos vamos metiendo en materia propiamente dicha de cómo se llama el curso, que es farmacología, ¿sí? Bien, el páncreas, la diabetes y su relevancia farmacológica. El páncreas desempeña funciones vitales, únicas. Entre ellas produce enzimas digestivas, que son esenciales, ¿no? Secreta hormonas que regulan el equilibrio de la glucosa en el cuerpo. Desde una perspectiva farmacológica, la enfermedad pancreática más significativa es la diabetes mellitus. Hay otras enfermedades, pero bueno, la que nos interesa a nosotros y la que es relevante es esta enfermedad, que es la diabetes, ¿sí? Bueno, muchas personas sufren enfermedades eh, por varios factores como genéticos, ambientales, que afectan la utilización de glucosa a nivel celular. Dado que la glucosa es fundamental para todas las células, los efectos de la diabetes se manifiestan en todo el organismo. Es decir, si tengo glucosa en sangre de más, ¿no? O sea, hiperglucemia, esto va a verse afectado a nivel eh, corporal, ¿sí? No solo a nivel sanguíneo porque tengo la glucosa elevada, sino a nivel de funciones de otras partes del cuerpo, donde va a haber alteraciones, falta de cicatrización, o sea, las heridas no se van a poder recuperar rápidamente, ¿sí? Y entran en juego también muchas cuestiones que tienen que ver con la alimentación o la falta de adquisición de nutrientes por parte de las células, ¿sí? De las células, tejido y órganos de todo el organismo. La diabetes revisa especial importancia en la farmacología, ya que el personal de enfermería se encontrará con numerosos pacientes que la padecen. Bueno, una cuestión que aparece muy seguido en la práctica habitual nuestra de enfermería, mucho en lo que es clínica médica, ¿no? Paciente con pie diabético. Entonces, decimos, ¿por qué surge el pie diabético, ¿no? Básicamente una lesión, ¿no? En alguna parte distal, precisamente en alguno de los dedos del pie. Esta lesión no presenta dolor, el paciente no es una zona que se le revisa habitualmente, no cicatriza la herida justamente por la hiperglucemia habitual y termina en una complicación mayor. Bien, funciones pancreáticas normales. Tenemos básicamente dos funciones, por un lado la función exócrina y la función endocrina. Exocrino, ¿no? Que viene de afuera y la función endocrina, ¿sí? Endocrina, la segregación de
hormonas, ¿no? Justo es una glándula el páncreas, entonces va a segregar hormonas. Función exócrina. Produce enzimas digestivas esenciales que se liberan en el intestino delgado. Estas enzimas ayudan a descomponer las grasas, proteínas y carbohidratos en los alimentos. Función endocrina. Secreta hormonas, como lo habíamos dicho. Entre ellas está la insulina y el glucagón en el torrente sanguíneo. La insulina ayuda a absorber la glucosa de la sangre, reduciendo los niveles de azúcar en sangre. Básicamente es algo así como la llave que abre la puerta de las células para que ésta, es decir, la glucosa, pueda entrar a las células y no quedarse en el torrente sanguíneo. Cuando no está ocurriendo esto, que es el permitir que la glucosa entre a las células, se vería reflejado a través de la aparición eh, de azúcar en sangre o hiperglucemia, glucosa en sangre, ¿no? Hiperglucemia, encontrando valores superiores a los normales. Por otro lado, tenemos el glucagón, que estimula al hígado para que libere glucosa en la sangre, aumentando los niveles de azúcar en sangre. Las hormonas trabajan juntas para mantener un equilibrio adecuado de glucosa en sangre. Estas hormonas, ¿no? Cuando dice estas hormonas, son el glucagón y la insulina. Pensemos, ¿no? La insulina, ¿qué hace? Ayuda a que el azúcar entre a las células, tejidos, ¿no? Y el glucagón, lo contrario, estimula que el hígado libere glucosa en la sangre. Por eso es que se produce un equilibrio entre ambas hormonas. Células secretoras de glucagón e islotes de Langerhans. Bien, tenemos las células alfa, que son células secretoras de glucagón, y los islotes de Langerhans del páncreas, todas juntas suman, ¿no? Y tenemos las células alfa por acá, y por este lado tenemos las células beta, que son las secretoras de insulina. Dentro de lo que llamamos islotes de Langerhans, tenemos estas células que son por un lado las alfa y por el otro lado las beta. Las alfa secretan glucagón y las beta secretan insulina. El glucagón, como lo habíamos dicho antes, aumenta los niveles de glucosa y la insulina lo disminuye. En este gráfico en realidad se disminuye todo, se explica de mejor manera todo lo que venimos hablando anteriormente. Etiología y características de la diabetes mellitus tipo 1. La diabetes mellitus tipo 1 supone el 10% de todos los casos de diabetes mellitus. Es una de las enfermedades más frecuentes en la infancia, tipo 1, o también llamada infanto-juvenil. Por lo menos antiguamente se llamaba así, ¿sí? Después tenemos, bueno, seguimos con la diabetes mellitus tipo 1, que es de la que estamos hablando, se denomina diabetes de inicio juvenil, ya que su diagnóstico se realiza entre los 11 y los 13 años. Debido a que aproximadamente el 25% de los casos es diagnosticado en la edad adulta, esta denominación no se considera la más precisa. Este tipo de diabetes corresponde a la diabetes mellitus insulino dependiente, que ya es la otra, ya es la tipo 2. Tipo 1, la infantojuvenil, tipo 2, la insulino dependiente, porque van a depender precisamente, como ahí bien lo dice, de este fármaco, que es la insulina. Bien, este lo voy a ampliar un poquito, un ratito. Bien, etiopatogenia de la diabetes mellitus. Tipo 1. La diabetes mellitus tipo 1 se produce como consecuencia de un proceso de destrucción autoinmune de las células beta del páncreas. Acuérdense, ¿no? Las células beta, ¿no? Al estar en faltante, ¿sí? No se va a producir insulina. Bien. ¿Qué más? Bueno, esta destrucción provoca una deficiencia absoluta de insulina, como lo habíamos dicho, lo que impide la regulación normal de la glucosa en sangre. Se considera que su origen es a través de múltiples factores,
puede ser incluso genética, inmunológica y en algunos casos hasta ambiental, ¿sí? O sea, son básicamente tres factores: genético, inmunológico y ambiental. Entre ellos, el componente genético tiene un peso importante, ya que se ha observado mayor prevalencia de la enfermedad entre familias directos de personas con diabetes tipo 1 como hijos y hermanos. Fíjense, ¿no? Ahí como tiene que ver el factor genético. Muchas veces, si dentro de una familia hay algún familiar, alguna persona con diabetes, puede ser que algunos de los hijos puedan llegar a heredarlo, incluso entre hermanos, ¿no? Porque ya hay factores predisponentes, como el genético, en este caso. Siempre minimizo un poco las pantallas porque me ha pasado de querer avanzar y siempre queda clavado en una sola, ¿sí? Por eso las minimizo y las trabajo de esta forma, no por otra cuestión. Signos y síntomas clínicos de la diabetes mellitus tipo 1: hiperglucemia, esto sería glucemia en ayunas mayor de 126 miligramos decilitro en al menos dos extracciones distintas. O sea que porque yo le saco sangre a una persona o le hago una prueba de glucemia y sale mediciones mayores a 126 una sola vez, no es diagnóstico. Ya tendrían que ser más de dos extracciones, ¿sí? Otro signo y síntoma es la poliuria, que es diuresis excesiva; la polifagia, aumento del apetito; la polidipsia, aumento de la sed; la glucosuria, que son concentraciones aumentadas de glucosa en orina; y bueno, la pérdida de peso y la fatiga. La pérdida de peso tiene que ver con la falta de nutrición, porque las células no reciben el alimento principal, ¿no? Que es la glucosa. Al no recibirlo, empieza a haber una pérdida de peso con consiguiente desnutrición. A pesar de que la persona puede llegar a tener algún tipo de obesidad, podría estar malnutrida, ¿sí? Bien. Diagnóstico de diabetes mellitus basado en glucemia. Glucemia en ayunas mayor o igual a 126 miligramos decilitro con un ayuno mínimo de 8 horas, confirmado en dos mediciones diferentes. Esto es parte del diagnóstico de la diabetes mellitus, ¿sí? Glucemia mayor o igual a 200 miligramos decilitro en cualquier momento del día, con síntomas clásicos de hiperglucemia. Glucemia mayor o igual a 200 miligramos decilitro a las 2 horas. Esto es prueba de tolerancia oral con 75 gramos de glucosa. Bien, complicaciones a largo plazo de la diabetes mellitus no tratada. Afectación arterial. O sea, estas son complicaciones que se van a producir con el paso del tiempo en una persona que no se trata adecuadamente eh, sobre esta enfermedad, que es la diabetes, ¿sí? Con el paso del tiempo, con el paso de los años, va a presentar alguna sintomatología que va a complicar su vida, por así decirlo, ¿sí? Bueno, hay afectación arterial, como enfermedades cardíacas, ictus, insuficiencia renal y ceguera. Mala circulación en pies, ahí puede haber gangrena, posible amputación. Esto que habíamos comentado también del famoso pie diabético, ¿sí? Entonces, eso sería un capítulo aparte. Degeneración nerviosa, desde hormigueos hasta pérdida total de la sensibilidad; uso de lípidos como energía; acumulación de cuerpos cetónicos; cetoacidosis diabética, y ahí aparecen algunos síntomas como aliento afrutado, cetónico, ¿no? Acidosis, riesgo de coma y muerte. Y acá va apareciendo por primera vez, ya la habíamos nombrado, ¿no? La insulina, ¿sí? Insulina, un antes y un después en el tratamiento de la diabetes. Acá me parece que no se me grabó bien esto, a ver si lo puedo agrandar un poquito. Espérenme un segundito. No, no se pudo. Bueno, no importa. Para tratar la diabetes tipo 1, bueno, antes de su uso, ¿no? De la insulina, que es la que aparece, no se ve bien en el gráfico,
pero bueno, después les comparto el material igual, ¿sí? Antes de su uso, los pacientes no podían mantener niveles normales de glucosa. O sea, fíjense, ¿no? Las complicaciones, que son las anteriores que habíamos nombrado, cómo estaban tan presentes en estos pacientes. ¿Por qué? Porque antes no existía la insulina o no se usaba como uso médico como tratamiento farmacológico para la diabetes, ¿sí? Después, bueno, se fueron desarrollando también mejores formulaciones de insulina, aparecieron también los dispositivos de monitoreo de glucosa. Ustedes deben conocer el glucometer, ¿no? Que le decimos hacerle un hemoglucotest, pero se utiliza con ese aparatito que es el glucometer. No lo estaría pronunciando bien, no importa. Eh, Había otro aparatito, yo no sé si lo habrán conocido, no creo, a lo mejor sí, pero era básicamente, cuando yo empecé a ser enfermero, ya hace unos cuantos años, estamos hablando del año 2001, había un tubito, una especie de tubito que tenía todos como una clasificación, con color, una escala, ahí está, una escala con colores y aparecían números también, ¿no? Similar a lo que estamos viendo acá en esta imagen, ¿no? Con distintos colores. Entonces, ¿qué se hacía? Se tomaba la muestra de sangre, se punzaba, bueno, uno de los dedos, se tomaba una gotita de sangre y se colocaba en una tirita reactiva, ¿sí? Eso si mal no recuerdo, se dejaba un minuto que actuara, que la gota de sangre se embebiera en en ese reactivo, ¿no? Después de un minuto se limpiaba con una carilina, un papelito, algún papelito, una toallita de estas descartables, ¿no? Se esperaba otro minuto, yo no estaría recordando mucho esto, pero básicamente es esto que les estoy explicando, ¿sí? Y después de eso, se agarraba esa tirita, se colocaba junto al tubo y se comparaba con la escala que allí figuraba. Era muy interesante, era de otra forma. Esto en el año 2001 era lo que se estaba utilizando. Al tiempito ya se empezó a utilizar eh, el glucómeter, ¿sí? Que es el que usan todo el tiempo. Este tubo que yo estoy hablando es casi como de la era paleozoica, ¿sí? O sea, no se utilizaría más. Por lo menos tengo entendido que no. ¿Lo han sentido nombrar eso? Si no lo quieren hablar, porque no quieren hablar, pueden ponerlo en los comentarios acá como comentario. Lo que sí descubrí que después cuando yo leo, cuando termina la conversación esta, que corto el video y todo, sí aparecen los comentarios de ustedes. Todo lo que escribieron aparece ahí escrito. Profesor de este escuché, eh, pero nunca lo vi, la verdad. Lo que usamos, que yo trabajo en territorio, es el glucómetro, el digital. Ah, claro, sí, 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 ya se usa eso únicamente. Esto que estoy hablando yo es a modo como anecdótico. Después voy a ver si hay alguna imagen, algún video que pueda encontrar, pero para que lo conozcan más que nada. Pero es interesante, ¿no? Como, o por lo menos en mi experiencia, cómo he ido viviendo esos cambios. Otros dirían cambios de paradigma, bueno, no exactamente paradigma, pero sí es como algo diferente. Y es interesante, ¿no? Pero bueno, eso lo dan los años. Quizás con los años vean otro aparato que sea superador, como ahora ya hace un tiempo, eh, y así van cambiando muchas cosas, ¿no? Nosotros colocábamos las vías palpando por anatomía, y bueno, ahora ya se está hablando de guía ecográfica para colocar una vía, hasta una vía periférica, que antes era como impensado, pero hoy en día ya se hace de esa forma, ¿sí? No en mi práctica, yo no lo veo en el hospital, pero sé que hay instituciones privadas de primer nivel que están trabajando de esa forma. Incluso, bueno, para los médicos las vías centrales se hacen únicamente con guía ecográfica. Es muy raro sí, que se haga de otra forma, ¿sí? En cualquier hospital, por lo menos de los que yo circulo por mi práctica docente, lo veo de esa forma. Igual acá está, bueno, Mavi, que ella estaba rotando por terapia, no sé si vio la colocación de una vía central, igual coméntelo si no quiere hablar, y a ver si lo hicieron con guía ecográfica o lo hicieron como a la vieja escuela.
supongo que también está bueno eso por el tema de que, bueno, colocar una vía central es algo recontra importante, eh, que lo tenés que hacer muy preciso y también la anatomía de cada persona varía también. Claro, tal cual. Sí, A sí, veces sí, uno estudia que la arteria pasa por y al final una persona o tiene una bifurcación o lo que sea, también va variando mucho la anatomía. claro. Supuestamente no varía, pero sí varía, sí hay variaciones. Uno lo ve en su práctica, ¿no? O sea, yo más que colocar una vía periférica no hago. Ya hace un tiempo que no lo hago, salvo con mis alumnos cuando están trabajando, haciendo sus prácticas, sí lo hago. Y a veces vemos una vena que decimos, esto era derecho, pero acá está diferente. O sea que sí varía un poco la anatomía, a pesar de que uno dice, no, la anatomía es siempre igual, pero algunas cuestiones sí, es verdad. Así que bueno, continuamos con nuestro tema. Igualmente, qué interesante esto del intercambio. Siempre a mí me gusta el intercambio, el charlar. Así que bueno, muchas gracias Agustina por su aporte, ¿sí? Bien, diabetes tipo uno versus tipo 2. Este cuadro también, si bien no hace a la farmacología, pero sí hace un poco enterarnos de qué va esto, ¿no? Yo mismo a veces estaba preparando esta clase y había detalles que no me acordaba, hasta que, bueno, obviamente que uno de tantos años verlo, lo va comprendiendo. Pero sí quise graficarlo acá de alguna forma para que, bueno, para compartirlo y que nos quede claro a todos, ¿no? Diabetes tipo uno versus diabetes tipo 2. Y acá, bueno, los puntos, ¿no? De este lado, origen, autoinmune, diabetes tipo uno, ¿no? Destrucción de las células beta, de los islotes del Ángela, ¿se acuerdan? Tenemos las beta, las células alfa, las células beta. Las betas son propiamente las que producen la insulina. ¿Y las alfa qué producen? El glucagón, ahí está. Después tenemos la diabetes tipo 2 que hay una resistencia a la insulina y un déficit progresivo de su producción. No desaparece del todo la producción eh, de insulina, sino que es un déficit progresivo, ¿sí? Producción principal en la diabetes tipo uno, que es la infanto-juvenil, ¿no? Para que tengamos en cuenta, está ausente, no se produce, ¿sí? Y en la diabetes tipo 2 presente al inicio, luego puede ir disminuyendo. Tratamiento principal, la diabetes tipo uno, insulina exógena de forma obligatoria. La diabetes tipo 2, hipoglucemiantes orales, insulina en casos muy avanzados. Uso de hipoglucemiantes orales en la infancia o adolescencia en la diabetes tipo uno y en la adultez en la diabetes tipo 2, aunque hay excepciones. Control de glucemia requiere monitoreo en la tipo uno y en la tipo 2 según el caso. Y bueno, y acá sí empezamos, este la voy a tratar de agrandar. Si no se ve, díganme, pero por lo menos esta sí la voy a tratar de agrandar. Preparados de insulina, ¿no? Tenemos análogos de la insulina como insulina Spart, insulina glargina, insulina Lispro, ¿sí? Cada una, bueno, con algunas cuestiones, ¿no? Ahí dicen los miligramos, unidades, kilogramo día, ¿sí? Eh, Debe administrarse antes de cada comida. También tenemos que tener en cuenta eh, bueno, está la insulina, básicamente la corriente por un lado, que es la de acción rápida, y por el otro lado la de acción lenta, como acá abajo figura la NPH, ¿sí? Pero bueno, acá hay, en este caso, tenemos combinaciones de insulina. Esta, por ejemplo, es NPH 70% y regular 30%. Y después tenemos NPH 50%. Todas se administran de forma subcutánea, por eso la importancia de ir variando la zona de administración. Efectos adversos, dolor, tumefacción, sobre todo en el lugar de inyección, por eso es importante ir cambiando el lugar de administración de la misma. Anafilaxia como efectos adversos graves, ¿no? Anafilaxia, erupción, hipoglucemia, y ahí aparecerían temblores, palpitaciones, sudoración, cetoacidosis diabética, incluso coma. Preparados de insulina, bueno, tenemos la insulina regular o también llamada cristalina, esta es la más común. Fíjense, ¿no? Dice eh, inicio, inicio de acción corto, podríamos hablar de que
en 30 minutos empezaría a hacer efecto con un pico máximo de 2 horas, ¿sí? Después tenemos la de insulina de acción intermedia y tenemos suspensión insulina de zinc, suspensión insulina de isofano, ¿sí? Las dos son subcutáneas. Y después tenemos la insulina de acción prolongada, que tiene un pico de actividad entre 6 y 20 horas. Esa es la que llamamos la NPH, ¿sí? Fármaco prototípico, vieron que siempre elegimos. ¿Están viendo, no? Lo que yo digo o no avanza. Sí, sí, profe, se ve bien. Ah, qué bueno, porque vieron que a veces me pasa que yo paso, quiero ir pasando los PowerPoint y no pasa. Se queda siempre en el mismo. Yo hablo, hablo, hablo y se queda siempre en el mismo. Pero ahora me quedo tranquilo entonces. Bien. Fármaco prototípico, insulina regular, ¿no? Y bueno, la insulina. Vamos a hablar de acciones y usos, precauciones de administración, farmacocinética, efectos adversos, contraindicaciones, interacciones y tratamiento de la sobredosis. Acciones y uso. La insulina regular se obtiene tanto a partir del páncreas de cerdo como mediante tecnología de ADN recombinante. Se clasifica como insulina de acción rápida, con un inicio, esto es lo que habíamos hablado hace un rato, ¿no? Inicio de acción, yo dije 30 minutos, pero es entre 30 y 60 minutos, nunca nada es exacto, siempre hay rangos y eso es lo que hay que considerar. Pico de acción va a ocurrir entre 2 y 3 horas y una duración total de 5 a 7 horas. Su función principal es facilitar la entrada de glucosa a las células. Es como la llavecita que abre la puerta, ¿no? Para que pueda entrar el azúcar o la glucosa en realidad a la célula. Para el tratamiento urgente de la cetoacidosis diabética puede administrarse por vía subcutánea o incluso hasta intravenosa, ¿sí? Para efecto más rápido. Otro pequeño cuadrito que desarrollé para ustedes sobre la insulina regular. Origen, páncreas de cerdo, tecnología de ADN recombinante. Es lo mismo que estaba antes, ¿no? Pero bueno, lo quise hacer de otro tipo de gráfico, ¿no? Tipo de insulina de acción rápida, es la regular o corriente también, o cristalina también, llamada. Es justamente cristalina, como bien lo acabo de decir, es un líquido cristalino sin ningún tipo de turbidez. Pico de acción 2 a 3 horas, es lo mismo, a ver si hay algo diferente. Mezclas disponibles, bueno, 30% de insulina y 70% de insulina isofana, 50% de insulina regular y 50% de insulina isofana. Precauciones de administración. La respuesta hipoglucemiante puede aparecer rápidamente si la administración de insulina no va acompañada de suficiente ingesta de alimentos o si el paciente se encontraba ya hipoglucémico. Siempre me viene acá una anécdota, obviamente que ni me acuerdo el nombre del alumno o la alumna, ya ha pasado prácticamente como 10 años de esto. Pero bueno, no atemos cabos tampoco, eh, pero me acuerdo, siempre digo y lo traigo a modo de chiste, hay una herramienta científica que utilizamos los enfermeros, bueno, ustedes lo conocen, pero es el famoso proceso de atención de enfermería, ¿sí? Y siempre recuerdo cómo me habían presentado un proceso de atención de enfermería y en la primera hoja, no la carátula, sino la primera hoja donde está la presentación del paciente, esta alumna, alumno, no recuerdo, básicamente pasó para una mejor vida al paciente, porque decía, el paciente es diabético, se encuentra con una hipoglucemia y ¿qué hizo? Se administra, todo escrito, no, obviamente no es real, es algo escrito, se administra insulina corriente. O sea, si tenía una hipoglucemia, le administro una insulina corriente, estoy haciendo, bueno, ya una hipoglucemia de carácter irreversible. ¿Sí? ¿Se entiende el punto? Sí, obviamente. Pero bueno, no sé, Agustina, si lo llego a comprender. Sí, profe, lo entendí. Bárbaro. Y bueno, nada, es como en otra vida pasó eso hace como 10 años, pero es interesante igual tener en cuenta. Por eso si encontramos un paciente con una situación donde no sabemos, puede estar eh,
con algún deterioro neurológico, por así decir, o estar inconsciente sería la palabra adecuada, bueno, y sabemos que es diabético, no le vamos a administrar insulina porque no sabemos, primero tenemos que medir y corroborar el valor, ¿sí? Bien, la insulina regular es el único tipo de insulina preparado para su inyección intravenosa. Se debe alternar los lugares de inyección mientras el paciente está hospitalizado. Podemos usar zonas que el paciente no utilizaría habitualmente, ¿sí? Se debe administrar 30 minutos antes de las comidas para que la insulina esté disponible cuando el paciente empiece a comer y es categoría B en el embarazo. Farmacocinética, inicio de acción, vía subcutánea, ya lo habíamos dicho, entre 30 y 60 minutos, vía intravenosa entre 10 y 30 minutos. Pico de acción, la vía subcutánea 2 a 4 horas, la vía intravenosa 30 a 60 minutos. Vida media o semivida, como seguimos, trabajamos durante todo el año, todo el cuatrimestre, hasta 13 horas. Duración del efecto, vía subcutánea 5 a 7 horas, vía intravenosa 30 a 60 minutos. Efectos adversos. El efecto adverso más grave de la insulina es la hipoglucemia. ¿Qué pasa si se administra demasiada insulina? Ahí es donde se puede producir este efecto adverso. Como estamos hablando de insulina corriente, básicamente hay una tabla, no la traje acá a colación para trabajarla, pero sí hay una tabla donde tenemos que verificar los valores de la glucemia. En base a los valores de la glucemia, vamos a administrar eh, la cantidad de insulina indicada sería, ¿no? Bien. Los carbohidratos de la dieta deben haber alcanzado el torrente sanguíneo cuando se inyecta insulina. En caso contrario, la insulina retira demasiada glucosa y aparecen los signos de hipoglucemia. Hay algunos signos: taquicardia, confusión, sudoración, somnolencia, ¿sí? Si la hipoglucemia es importante y no es tratada con glucosa, pueden aparecer convulsiones, coma e incluso hasta muerte. Contraindicaciones. La insulina está contraindicada en pacientes con alergia a cualquiera de los componentes del fármaco. Algunas interacciones, bueno, algunos de estos que vamos a nombrar, de estos compuestos, ¿no? Pueden potenciar el efecto hipoglucémico. Alcohol, salicilatos, inhibidores de la monoaminooxidasa, TIMOA, esteroides, anabolizantes y guanitidina. Las siguientes sustancias pueden contrarrestar el efecto hipoglucemiante: corticosteroides, hormona tiroidea y adrenalina. ¿Sí? Lo de la adrenalina no lo sabía. Sí, lo de los corticosteroides es muy habitual que aumenten los niveles de glucemia en sangre. ¿Sí? La glucemia sérica puede aumentar por diuréticos como la furosemida o la tiazida. Tratamiento de la sobredosis posterior a la hipoglucemia. Los casos leves se tratan con glucosa oral. O sea, si hay sobredosis eh, de insulina, ¿no? De algún fármaco hipoglucemiante, pueden aparecer efectos como la hipoglucemia, ¿sí? Para ello se puede tratar con glucosa oral. Hay también unas ampollitas de glucosado hipertónico al 25%, eso también se puede dar de forma directa. Directa, quiero decir, endovenosa. Y ahora pasamos a la diabetes mellitus tipo 2, ¿sí? Denme un segundito, quiero hacer algo. Perdón, ahí volví porque hacía mucho frío y ya no se toleraba. Tuve que prender la estufa. Bien. Ahora, hasta ahora lo que veníamos hablando es la diabetes tipo 1 primero, después hablamos un poco de insulina y ahora vamos a hablar de la diabetes mellitus tipo 2, ¿sí? Esta representa el 90% de los casos de diabetes. eh, Tradicionalmente se asociaba a personas de mediana edad, pero su aparición en niños y adolescentes es cada vez más frecuente, ¿sí? Entonces ahí es donde se empezó a cuestionar esta terminología de decir diabetes del adulto. Muchas veces se le llama
A la uno se le dice la infanto-juvenil, ¿no? Y a la tipo 2 diabetes del adulto, aunque como han empezado a aparecer niños con esa patología, ya ha empezado a tener un poco en desuso este término de diabetes del adulto. A diferencia de la diabetes tipo 1, en la que hay una destrucción total de las células productoras de insulina, en la tipo 2 los pacientes sí producen insulina, pero en cantidades insuficientes, lo que va a producir una respuesta inadecuada. El problema central radica en la resistencia a la insulina, es decir, los receptores de insulina en los tejidos diana, como músculo, tejido adiposo e hígado, no responden de forma eficaz a la hormona, lo que impide una correcta captación de glucosa por parte de las células. Bien, antidiabéticos orales, o mejor dicho, yo diría hipoglucemiantes orales, ¿sí? No sé por qué puse antidiabético, estaría en el título del material donde lo saqué, pero más bien hipoglucemiantes orales. En la diabetes mellitus tipo 2, el tratamiento suele comenzar con modificaciones del estilo de vida. Dieta saludable, ¿sí? Ejercicio, son dos de los pilares del tratamiento para la diabetes. Cuando estas medidas no son suficientes, ahí sí debemos recurrir ya a lo que es la medicación, como los hipoglucemiantes orales. Entonces ya ahí tenemos tres patas, ¿no? Dijimos dieta saludable, ejercicio y em, medicación, ¿sí? En situaciones graves como Solo enfermedades, Agustina, tener una prediabetes. perdón, no la llevo a escuchar porque justo tengo una perrita acá que ladra y ladra. ¿Cómo dijo Agustina? Eso sería, bueno, en mi caso que tomo mucho siempre el tema de la glucosa y todo eso, porque se vienen a medir básicamente personas diabéticas. Y bueno, hay a veces que dicen, no, me quiero medir porque tengo una prediabetes, entonces nada, como que están asustados por eso. Pero Ah, sí, lo mandan a hacer ejercicio, bueno, es fundamental igual. claro, sí, sí. Sí, y bueno, ahí usted está haciendo un trabajo, no me acuerdo bien qué era lo que hacía Agustina, pero es algo de salud, ¿no? No me puedo acordar. Sí, sí, promotora de salud. Ah, ahí está. Ah, claro, claro, y ahí trabaja mucho seguramente con estos tipos de pacientes. Qué bueno, qué interesante. Eso sí, los hipertensos, o sea, esas dos personas siempre, que tienen Claro, la parte de toma de signos, así que siempre vienen. claro. A ver, un segundito, perdón. Sí, y sí, es interesante ver todo esto, reverlo, seguramente lo ha visto en algún momento cuando estudió para promotora de salud. Y bueno, esto creo que le va a venir un poquito bien también para recordar algunas cosas, ¿no? Y siempre repasar y recordar un poco de cosas siempre está bueno, la verdad. Siempre repasar. Claro, tal cual. Bueno, a ver. Bueno, algunos antidiabéticos orales, ¿no? Tenemos grupos, ¿no? Farmacológicos como la biguanidas, y ahí aparece la metformina. La metformina es muy habitual, ¿no? De uso habitual como hipoglucemiante oral en Argentina. Había otro fármaco, después cuando vamos avanzando vamos a ver el fármaco prototípico de los hipoglucemiantes orales o antidiabéticos orales. Eh, en el libro con el que estoy trabajando habla de otro fármaco, no precisamente la metformina, pero sin embargo yo elegí la metformina porque es como el más habitual, ¿sí? Después tenemos los inhibidores de la alfa glucosidasa, acarbosa, miglitol y las meglitinidas, nateglinida, repaglinida, ¿sí? Bien, antidiarreicos orales, tenemos las sulfonilureas de primera generación, las sulfonilureas de segunda generación y las tiazolide... No, es un trabalengua ya. Bueno, y después el tratamiento combinado también, ¿sí? Después esto lo ven con tiempo, porque habla de miligramos día y todo eso.
Después, bueno, tratamientos combinados y otros agentes. Fíjense en por qué combinados, porque combina dos fármacos, ¿no? Gliburrida y metformina, glipicida y metformina, y bueno, y así distintas combinaciones, ¿sí? Siempre hablando de hipoglucemiantes orales. El fármaco elegido como fármaco prototípico es la metformina. Este lo elegí yo, no estaba en el libro, decidí elegirlo porque es uno de los más habituales que se utilizan, por lo menos en nuestro país. Mecanismo de acción: disminuye la producción hepática de glucosa, o sea, gluconeogénesis, ¿sí? Mejora la sensibilidad a la insulina en músculos y tejidos periféricos, reduce la absorción intestinal de glucosa, no estimula la secreción de insulina, no causa hipoglucemia por sí solo. Indicaciones: está indicado para la diabetes mellitus tipo 2 como tratamiento de primera elección. Puede usarse en monoterapia o en combinación con otros antidiabéticos. Útil también en el síndrome de ovario poliquístico. Farmacocinética: biodisponibilidad 50 al 60%, inicio de acción 1 a 3 horas, la vida media es de 4 a 8 horas y la excreción es renal, sin la necesidad de que se metabolice. O sea, al no tener el pasaje por el hígado, no habría problema si el hígado estaría enfermo, ¿sí? Porque pasa directamente a la orina, sin necesidad del metabolismo hepático. Efectos adversos: puede haber, bueno, efectos adversos como gastrointestinales, náuseas, diarrea, distensión, sabor metálico. Riesgo raro pero grave: puede haber una acidosis láctica. Pérdida de peso, útil en pacientes con sobrepeso. Contraindicaciones: insuficiencia renal, y ahí hablaríamos de un clearance de creatinina menor a 30 mililitros por minuto, ¿sí? La creatinina, ese clearance o limpieza de creatinina es la cantidad de creatinina que es excretada, ¿sí? Por los riñones. Eso es lo que nos va a indicar si el riñón funciona adecuadamente o no. Entonces, en un clearance de creatinina menor a 30 mililitros minuto, o sea, insuficiencia renal, estaría contraindicada la metformina, porque se excreta exclusivamente por riñón, ¿sí? Por eso es que no se metaboliza. También en enfermedad hepática grave, en situaciones de hipoxia, como un infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca congestiva grave, sepsis y alcoholismo también. Ventajas: no causa hipoglucemia, ya lo habíamos dicho. Favorece la pérdida de peso o mantenimiento del peso corporal. Mejora perfil lipídico y es seguro, económico y eficaz. Bueno, ahí ya terminamos con la metformina. Fármacos, vamos con otro punto: fármacos que aumentan el riesgo de acidosis láctica. Tenemos alcohol, iodados intravenosos que se utilizan para contraste, diuréticos, tiazida, furosemida, los AINES como el ibuprofeno, el diclofenac, y de la enzima convertidora de angiotensina, ¿sí? Como por ejemplo el enalapril. Ya lo habíamos visto cuando vimos fármacos de la hipertensión. Muchas gracias. Hasta acá, dejo de compartir. Bueno, hasta acá, a ver si puedo poner mi cámara. Hay mensajes, perdón. Bueno, a ver, profe, lo escucho mal. Ay, no sé. ¿Me pudo escuchar después? Mavi, perdón, no vi los Sí, mensajes. profe. Sí, sí, tranquilo, un minuto nomás que se me trabó el wifi, pero después funcionó bien. Ah, Agustín había hecho, perdón. Ah, listo, listo. Sí, veo que esto del wifi a veces anda, a veces no. Así que bueno. Estoy contento igual que, bueno, que terminamos esta tercer clase. Falta una clase más y termina el curso. 5 meses de cursada, impresionante. Para mí es todo como un orgullo haber llegado hasta acá también como profesor. Este es el segundo año que estoy dando cursos para enfermería y bueno, nada, ya falta poquito. Sí, creo que estuve flojo en el hecho de que no hice los parciales, ¿no? Corríjame, Agustina, no presenté ningún parcial, ¿no? Solo de la unidad 1 a lo mejor. Sí, sí, la unidad no. Bueno, voy a tratar, mañana no, porque mañana voy a estar viajando, manejando todo el día,
pero voy a tratar de, en esta semana, tratar de ir haciendo los parciales que quedaron pendientes. Pero ¿por qué quiero hacer los parciales que quedaron pendientes? No porque sean obligatorios ni nada, sino más que nada porque son parte del poder estudiar, del poder fijar algunos conceptos, y les va a ayudar también a modo de prepararse para el examen final integrador, que ahí va a entrar todo lo que se vio durante estos 5 meses en un único examen, ¿sí? Obviamente que no es algo que va a ser ultra eliminatorio, que no lo van a pasar, lo voy a preparar, no va a ser difícil porque va a estar sacado un poco de los PowerPoint que fuimos trabajando, no se va a ver algo diferente, y lo pueden hacer, bueno, a su tiempo, no es que va a tener 30 minutos para hacer las 20 preguntas, van a ser 20 preguntas de examen, ¿sí? Múltiple choice de 20 preguntas, donde va a abarcar todos los temas que se vieron durante estos 5 meses. ¿Queda alguna duda, algo que quieran comentar, agregar también? Por ahora no, profe, se entendió todo. Bárbaro, Agustino, muchas gracias. Bueno, Mavi, gracias, vi ahí que hizo el aplausito. Gracias. Yo los aplaudo a ustedes porque, bueno, nada, por estar acá, siempre sé que están. Y bueno, y los que no están acá, yo sé que también de alguna forma participan porque ven las clases grabadas, ¿sí? Y sé que a veces se complica el horario, el día, las cuestiones laborales, familiares, ¿sí? Así que bueno, me despido, nos estamos encontrando. El próximo sábado es muy probable que no pueda dar la clase, así que la voy a estar dando el domingo, y si no pueden conectarse el domingo, la grabo, ¿sí? Ahí creo que entró un mensaje. Muy buena clase, profe, que tenga buen viaje. Bueno, muchas gracias, Mavi. Gracias, Agustina. Nos estamos viendo. Buen fin de semana. Saludos. Nos vemos, profe, buen fin de y buen viaje. Bárbara, muchas Hasta gracias igualmente. Saludos.